Esto es algo que tienes que escuchar hasta el final, porque no solo vamos a hablar de los cambios en salarios, sino también de que estados podrían estar al borde del colapso en 2025. Si estás en Estados Unidos o conoces a alguien que vive allí, esta información puede cambiar cómo ves el futuro de muchas familias. Quédate hasta el último segundo porque hay datos que no te van a dejar dormir. Desde el primer día del año, millones de trabajadores en 21 estados vieron cambios automáticos en sus salarios. Esto suena genial, ¿no? Pero, ¿sabes qué es lo más triste? El salario mínimo federal sigue estancado en $7.25 por hora desde 2009. Más de 15 años sin un solo aumento. Imagínate trabajar y que tu esfuerzo valga menos cada año porque la inflación se come el valor de ese dinero. Más de 9 millones de personas se beneficiaron de estos aumentos, pero aquí viene lo duro. 1 de cada 5 de esos trabajadores vive en hogares por debajo de la línea de pobreza, y casi la mitad tiene ingresos que no alcanzan ni el doble de esa línea. Esto no es solo un número, son historias reales de familias que no pueden pagar la renta, el supermercado o las facturas médicas. ¿Y sabes cuál es el punto clave? Que estos ajustes no alcanzan para cubrir las necesidades básicas en muchos estados. Por ejemplo, en Ohio, el salario mínimo sube a $10.70 por hora. Pero según estudios, necesitarías ganar al menos $17.73 por hora para vivir dignamente. Hay un abismo enorme entre lo que se necesita y lo que se paga. Hablemos de los estados que han hecho ajustes. En California, el salario pasó de $16 a $16.50 por hora. En Nueva York, fuera de la ciudad y de zonas como Long Island, subieron de $15 a $15.50. Parece mucho, pero si miras el costo de vida en esos lugares, esos 50 centavos extras no alcanzan ni para un café. Luego están estados como Nebraska, donde subieron de $12 a $13.500 al año por un referéndum. O Montana, que ajustó su salario mínimo por inflación, pasando de $10.30 a $10.55 por hora. Cada estado tiene su historia, pero todos están lidiando con la misma realidad. Una lucha constante por ofrecer salarios que se mantengan al ritmo de la inflación. Ahora, presta atención porque esto se pone interesante. Algunos estados planean aumentos aún mayores más adelante en el año. Por ejemplo, Alaska planea subir su salario mínimo a $13 por hora en julio y seguir aumentando hasta alcanzar $15 en 2027. ¿Pero qué pasa con los estados que no tienen planes claros? Bueno, aquí es donde empieza la incertidumbre. Y lo peor de todo es que estos ajustes no siempre alcanzan para cubrir lo básico. Algunos estados como Oklahoma están preparando referéndums para decidir si aumentan el salario mínimo en los próximos años. Esto muestra que el debate está lejos de terminar. La inflación, el costo de vida y la falta de acción a nivel federal han obligado a los estados a tomar medidas por su cuenta. Pero esto también genera desigualdades enormes entre las diferentes regiones del país. Ahora, hablando de desigualdades, hay estados que podrían enfrentar una crisis aún mayor en 2025. Y aquí está el gancho que te prometí al principio. No te puedes perder esta información porque lo que está en juego no es solo el salario, sino la estabilidad de comunidades enteras. Algunos expertos están analizando factores como la deuda estatal, el acceso a servicios básicos y la economía local para identificar qué estados podrían estar al borde del colapso. En estados como Illinois, la deuda pública sigue creciendo, y esto podría llevar a recortes en programas sociales que afectan directamente a los trabajadores más vulnerables. ¿O qué me dices de California, donde los altos costos de vivienda están obligando a muchas personas a abandonar el estado? Es una cadena de problemas que parecen no tener fin. El Distrito de Columbia también enfrentará ajustes salariales en julio de 2025, pero los costos de vida en esa área son tan altos que incluso con un salario ajustado, la mayoría de los trabajadores seguirán luchando para llegar a fin de mes. Florida, por su parte, planea aumentar su salario mínimo a $14 por hora en septiembre de 2025, pero esto no compensa los crecientes costos de vivienda y servicios. Lo que queda claro es que, aunque estos cambios son un paso en la dirección correcta, no son suficientes para resolver los problemas estructurales que enfrentan muchos estados. La lucha por la equidad salarial y la mejora en las condiciones de vida está lejos de terminar. Y aquí es donde quiero que reflexiones. ¿Qué significa todo esto para ti y para las personas que amas? La realidad es que los cambios no van a llegar rápido, pero estar informados y exigir mejores condiciones es el primer paso. No dejes que esta información quede en el aire.
Comparte este video, suscríbete al canal y sigue atento porque aquí seguiremos hablando de los temas que realmente importan. Nos vemos en el próximo video.